Así como la palabra de Dios es una bendición hoy, hermanos, así de rápido también el enemigo va a querer, hermanos, arrebatarte esa palabra para que tú no la recibas, para que no sea de bendición para tu vida y para tu hogar, hermanos. Pero es por eso que la oración hay poder, hermanos. Y yo te voy a pedir, hermanos, que en esta mañana, antes de entrar a la escritura bíblica, puedes ir preparando tu Biblia, hermanos, ¿verdad? Que en la cual hoy vamos a estar tocando este tema, que es en Isaías capítulo 60, ¿verdad? Puedes ir preparando tu Biblia, pero antes de entrar allí, hermanos, yo quiero, hermanos, que me apoyes en esta mañana, hermanos, a hacer una oración, hermanos, pero que sea una oración, mi amado hermano, ¿verdad? Que llegue, hermanos, que llegue al corazón de Dios. Una oración donde vamos a estar clamando, hermanos, por esta palabra, para que la palabra, mi amado hermano, llegue a la necesidad, porque hoy Dios va a hablar a la necesidad que muchos de nosotros, y si no es que todos, estamos pasando por esta necesidad. Así es que oremos, hermanos, pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, que en esta mañana, mi amado hermano, se mueva de una manera especial, que toque nuestros corazones, que esa palabra, hermanos, se apodere, hermanos, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nosotros mismos. Que sea, hermanos, la gloria de Dios moviéndose en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, pero hermanos, clamemos a Dios. Amén, líderes, los que están aquí. Amén, que se puede escuchar, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Todopoderoso, Señor, gracias te damos, Padre, de antemano, porque sabemos, mi Dios, que lo que tú hoy vas a hablar, Señor, lo que tu palabra hoy nos va a ministrar, Padre amado, Señor, será una palabra de rompimiento, Padre amado, Señor, porque hoy tú, mi Dios, harás cosas nuevas. Hoy tú traerás nuevas fuerzas, mi Dios, a aquellos que no las tienen en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, declaramos, mi Señor, que tu palabra hoy transformará mentes, corazones, Señor. Que hoy tu palabra, mi amado Rey, Señor, ministrará aún a aquellos que hoy no están aquí, cuando lo vean, Señor, por el internet. Declaro tu palabra sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, nuestras descendencias, sobre nuestro hogar y matrimonio, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos, y la iglesia del Señor dice amén, amén. ¿Por qué no damos inicio dándole un aplauso al Señor? Toma tu asiento, mi amado hermano. Y mire, hermano, quiero solamente, hermanos, meditar en lo que Dios nos ha estado hablando en estos últimos semanas. Dios ha estado impartiendo su palabra, nos ha estado bendiciendo con su palabra, hermanos. Y yo creo, mi amado hermano, que hoy no va a ser la excepción. Mira, iglesia, no sé si fue la semana pasada o la semana anterior de esa, Dios nos hablaba, mi amado hermano, acerca de cuando los discípulos del Señor, mi amado hermano, estaban navegando en aquella barca. Cuando los discípulos del Señor, hermanos, en obediencia a Cristo, hermanos, fueron y hermanos, y el Señor les dijo, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Hermanos, ahí Dios nos habló de una manera bien especial. En aquel momento, hermanos, ¿verdad? Decía la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. No voy a predicar de este tema, pero quiero repasar lo que Dios nos ha estado hablando. La semana pasada o antepasada, hermanos, Dios nos habló acerca, hermanos, de un avance espiritual. Dios nos habló, mi amado hermano, acerca de que nosotros como iglesia, mi amado hermano, necesitamos constantemente seguir avanzando, seguir venciendo, seguir buscando las victorias de Dios, mi amado hermano. Y en esa ocasión, la palabra de Dios, hermanos, ese capítulo comenzó, hermanos, haciendo énfasis en aquel día. En aquel día, ¿verdad? Que el Señor les había dicho, pasemos al otro lado. En aquel día, refiriéndose a un día específico y establecido por Dios, donde Dios tiene algo preparado para manifestar su gloria y su poder sobre sus discípulos en ese momento. Y hoy, mi amado hermano, hoy estoy aquí para decirte que la palabra de Dios, hermano, nos dice en Eclesiastés 9:11, ¿verdad? Que aquel día, cuando Dios habla de aquel día, cuando menciona aquel día, es de un día inolvidable, de un día específico, un día donde aconteció algo poderoso, algo que es difícil de olvidar. Entonces, mi amado hermano, a mí el libro de Eclesiastés, la palabra de Dios me dice, mi amado hermano, que aquel día
llega, hermanos, le llega al más grande y al más pequeño. Que aquel gran día, mi amado hermano, le llega al más adulto y al más jovencito. Aquel gran día, mi amado hermano, le llega al más fuerte, pero también al más débil. A todos nosotros nos llega aquel día establecido por Dios para manifestar su gloria y su poder a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen, mi amado hermano? Mira, mi amado hermano, aquel día, dice la palabra del Señor. Y cuando hablamos de aquel día, nosotros podemos ver que aquel día, mi amado hermano, en una ocasión le llegó al pueblo de Israel, donde después de muchos años, después de 430 años, mi amado hermano, de esclavitud, pasando por maltratos, pasando por injusticias, llegó a sus vidas aquel día. ¿Cuál día es ese? Aquel día, hermanos, donde la gloria de Dios se hizo presente y Dios los libertó, Dios los hizo libres, diciéndoles a ellos: esos egipcios que hoy tú ves, nunca jamás, para siempre los verás. Refiriéndose, cuando hablaba de esos egipcios, refiriéndose, mi amado hermano, ¿verdad? Que a todo lo que hasta hoy te ha estado estorbando, todo lo que hasta hoy te ha estado esclavizando, todo lo que hasta hoy te ha estado limitando, hoy se rompe por el poder de Dios. Aquel gran día llegó al pueblo de Dios, mi amado hermano, cuando el pueblo de Dios clamó, cuando el pueblo de Dios reconoció que necesitaba la mano de Dios para poder salir de esa esclavitud. Aquel gran día llegó a ellos. Dios los rescató, dijo: he aquí que yo he descendido para librar a mi pueblo de los egipcios. Y cuando iban cruzando por el Mar Rojo, mi amado hermano, ellos, antes de cruzar el Mar Rojo, ellos se sentían atrapados nuevamente. Estaban atrapados entre el mar y entre una multitud de egipcios, juntamente con el faraón, que venía nuevamente a volverlos a atrapar. Y allí es, mi amado hermano, donde el Señor les dice a su pueblo, esos egipcios que ahora ves, nunca jamás los verás. Allí pudimos ver la gloria de Dios, como Dios abrió el Mar Rojo, le pidió a su pueblo que atravesara ese mar, que atravesara y que llegara al otro lado, que pasara al otro lado. Mi amado hermano, los egipcios pensaron que ellos también podían hacer lo mismo. Ellos trataron de seguir, hermanos, ¿verdad?, y yendo tras ellos. Pero dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel llegó a la otra orilla del mar, los egipcios iban a medio mar, hermanos, al igual que el pueblo de Dios corriendo por tierra seca. Pero dice la palabra de Dios: estos egipcios que ahora tú ves, nunca jamás los verás para siempre. Y cerró las aguas del mar, y hermanos, y él derrotó, él mató, eliminó a los enemigos de su pueblo. Un gran día. Aquel día no solamente llegó al pueblo de Dios que estaba cautivo en Egipto, hermano, mira, y quizás dice la palabra de Dios que aquel día, cuando llegó la noche es un tipo de problemas, de dificultades, de pruebas, luchas. Y una pregunta es: ¿estás pasando por prueba? ¿Estás pasando por la prueba de fuego? ¿Verdad? Dios, te quiero decir, Dios está contigo. Yo no sé por qué tipos de pruebas estés pasando tú. Quizás estés pasando por una prueba de fuego. Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo. Estás pasando por tempestades. Dios está contigo. El Señor está contigo. Porque aquel gran día, mi amado hermano, llegó la manifestación y el poder de Dios a una mujer del flujo de sangre. Cuando ya nada le prometía nada, los doctores ya no le prometían nada a esta mujer. Los doctores, dice la palabra de Dios, que ella había gastado todo su dinero en los doctores, pero que su condición iba de mal en peor. Ya no había esperanzas. Los médicos que se suponía que le tenían que ayudar, la estaban empeorando su salud. Pero dice la palabra de Dios que aquel día llegó, mi amado hermano, llegó la manifestación y el poder de Dios a esa mujer del flujo de sangre. Esa mujer dijo: Jesús va pasando por mi ciudad, Jesús va pasando por este lugar. Ella dijo: si tan solo yo lograra tocar el borde de su manto, yo seré sana. Aquel gran día llegó a su vida, ella fue sanada. Aquel día, hermanos, la gloria y el poder de Dios llegó, hermanos,
al hombre en el estanque de Bethesda. Dice la palabra de Dios que ese hombre ya tenía 38 años en un estado de parálisis, esperando por su milagro. Toda una vida esperando un milagro de Dios. 38 años que estaba allí tirado y no se podía mover, mi amado hermano. Y dice que aquel día llegó a este hombre cuando se presentó, se hizo presente allí nuestro Señor y Salvador, sanador Jesucristo. Y le hace una pregunta. Dice que cuando Jesús sabía que ya llevaba mucho tiempo, se le presenta y le hace una pregunta diciéndole: ¿quieres ser sano? Y mira, meditemos en esta pregunta, mi amado hermano. Él estaba esperando su milagro y se le presenta diciéndole: hermanos, mira, porque hay veces que ¿por qué Dios hizo esa pregunta? ¿Por qué le hizo esa pregunta tan obvia? Porque mucha gente, mi amado hermano, sabiendo que necesita ser sano, muchas veces no quiere ser sano. En otras palabras, el Señor le estaba preguntando: ¿verdaderamente es tu voluntad ser sano? Y eso incluye todo esto. ¿Verdaderamente es tu voluntad ser restaurado? Porque ser restaurado, y esta es la misma pregunta que Dios te hace a ti. Dios te está diciendo: ¿verdaderamente estás dispuesto? ¿Es tu voluntad de ser restaurado? Es una pregunta, pueblo. ¿Es tu voluntad esa de ser sanado, de ser completo? Mira, porque restaurado quiere decir que tú estás dispuesto a ser la misma persona que tú eras cuando estabas en tu primer amor. Entonces él dice: verdaderamente es tu voluntad ser restaurado. Verdaderamente es tu voluntad un cambio de vida, ser liberado de ese pecado, ser liberado de esa pasividad espiritual. Verdaderamente esa es tu voluntad de levantarte y hacer un cambio en tu vida. Es tu voluntad ser transformado, tener un encuentro personal con Dios. ¿Por qué sería que Jesús le hizo una pregunta tan rara, pero que a la vez es bien importante? Porque cuando Jesús le dijo: ¿quieres ser sano?, le estaba preguntando: ¿quieres? ¿Verdad? De la única manera que él podía ser sanado completamente es tener una relación con su Creador. Y le estaba diciendo todo esto. Aquel día, hermanos, cuando Jairo clamó al Señor, aquel día llegó a la casa de Jairo. La gloria, hermanos, y el poder de Dios llegó a la casa de Jairo para salvar y restaurar lo que se había perdido. Ustedes se recuerdan, la hija de Jairo tenía un espíritu de muerte, se estaba muriendo. Jairo fue en búsqueda de Jesús y le dijo: Jesús, en mi casa te necesitamos, mi hija está a punto de morir, ha llegado un espíritu de muerte a mi hogar te necesita, mi casa te necesita. ¿Cuántos dicen: Señor, mi casa te necesita? Aquel día llegó, mi amado hermano, a la casa de Jairo. Mira, todos nosotros, hermanos, tenemos un día establecido por Dios, donde Él nos sacará, mi amado hermano, nos sacará y nos liberará, hermanos, de la condición en la cual nos encontramos. Nos puede librar de esas situaciones donde el enemigo nos ha tenido atrapados. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que aquel día viene. Aquel día, mi amado hermano, se aproxima a tu vida. Aquel día se aproxima a tu hogar. Aquel día se aproxima a la vida de tus hijos. Un día de victoria, un día de milagros, un día de poder y gloria, mi amado hermano. La palabra de Dios te dice, hermanos, que viene aquel día donde la visitación del Espíritu Santo llega a tu vida y a la vida de tus hijos y hermanos, y toda frustración, toda depresión, toda enfermedad, toda frialdad espiritual, todo estancamiento se va en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos habla de aquel día. Iglesia, yo quiero decirte una cosa. ¿Cuántos esperan ese día en su vida donde tú puedes decir: Señor, yo quiero ser transformado? Señor, yo necesito ser levantado por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, mis hijos necesitan ser restaurados.
Mis hijos necesitan ser transformados, Señor. Mis hijos te necesitan. Mi hogar te necesita, Señor. Esta ciudad te necesita. Esta nación, este país te necesita. ¿Cuántos están de acuerdo que estamos en gran necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida? Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que aquel día, iglesia, escucha esto. Iglesia, hoy es ese día. Hoy es ese día. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Porque si tú lo quieres, si está en tu voluntad, créeme lo que hoy es ese día. Es ese día donde Dios se manifestará en tu casa, en tu persona, en tus hijos, en tu matrimonio. Pero eso es si tú lo deseas, si tú lo quieres, mi amado hermano. Si tú ves todos estos ejemplos que yo te di, la mujer del flujo de sangre, dice la palabra de Dios que ella estaba agotada, estaba cansada, estaba débil, no podía ni caminar, pero ella lo deseaba tanto que ella, mi amado hermano, de alguna manera logró llegar a donde estaba Jesús. Jairo fue en búsqueda del Señor. Mi amado hermano, todos los ejemplos que te di aquí son personas que, hermanos, anhelaban ese gran día. Entonces, iglesia, hoy es ese día. Hoy es ese día. Hoy, hermanos, hay algo que el Señor pone delante de ti. Hoy el Señor pone algo delante de todos nosotros para poder avanzar, para poder, mi amado hermano, progresar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor pone delante de nosotros? Él pone una invitación para entrar en una nueva dimensión espiritual, en una nueva dimensión, mi amado hermano, ¿verdad?, de presencia de Dios en nuestras vidas. Mira Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 3. Mira lo que nos dice este versículo, porque está poderoso. Mira cómo comienza y dice: levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Wow. Porque he aquí, dice, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Esto es para darle un aplauso al Señor, mi amado hermano. Mira, hermano, yo no sé si tú estás meditando lo que dice este versículo. Miren, primeramente en el versículo 1, mira lo que dice. Dios nos está haciendo una invitación. Nos está haciendo una invitación a levantarnos de esa situación, a levantarnos de esa condición espiritual, a levantarnos creyéndole a Dios, a levantarnos en fe, a levantarnos creyéndole a Dios. Es una invitación que Dios nos está haciendo. Una invitación, hermanos, que es para nuestro beneficio. La invitación es: levántate, levántate, ¿verdad? Entonces dice: resplandece, porque ha venido tu luz. En otras palabras, algo sobrenatural ha llegado a tu vida. Algo sobrenatural, mi amado hermano, ha llegado, mi amado hermano, a tu alcance, para tu beneficio. Ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea que ahí está el poder de Dios, ahí está la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios: y estoy disponible para ti. Y mira por qué te está diciendo que te levantes. Mira por qué te está diciendo que te prepares. Mira por qué te está diciendo que resplandezcas. Dice: porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero mira lo que viene. Mira lo que viene para las naciones. Mira lo que viene para toda la tierra, mi amado hermano. Viene algo tremendo. Dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Tinieblas, mi amado hermano, son pruebas difíciles que toda la tierra va a estar pasando. Y esto lo vamos a estar viendo pronto, mi amado hermano. Dice: porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. O sea, va a ser algo mundial. No solamente en una ciudad, no solamente, hermanos, en un hogar, en una familia. No, esto va a ser un catástrofe mundial. Te está diciendo: no solamente vendrán tinieblas sobre la tierra, cosas difíciles, cosas amargas, cosas, mi amado hermano, que son casi imposibles para el ser humano superar.
Dice: y oscuridad a las naciones. O sea, oscuridad. ¿Qué pasa en la oscuridad? Tú no puedes ver con claridad. Tú no sabes, no tienes una guía, no sabes para dónde ir, no sabes hacia dónde dirigirte porque está oscuro. No sabes cómo llegar al lugar que tú deseas llegar. No va a haber dirección, hermanos. Van a estar a ciegas. El mundo espiritual va a estar ciego, no vas a tener dirección. Dice: la oscuridad a las naciones más. Pero fíjate, aquí hay una promesa para ti, una promesa para los hijos de Dios, una promesa para la iglesia de Cristo. Más sobre ti, pueblo de Dios. Dice: amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Qué, hermanos, promesa tan tremenda. Wow. ¿Te das cuenta, iglesia? Medita en esto que acabamos de leer. ¿Te das cuenta, hermanos, de lo que acabamos de leer? ¿Te das cuenta de la magnitud, de la grandeza de esta declaración que Dios hace a favor nuestro? ¿Te das cuenta la magnitud de esto, iglesia? Este verso, hermanos, este verso, mira, no es para alguien que está bien. Este verso no es para alguien que está viendo sus victorias. Este verso no es para las gentes que están bien. Este verso no era, hermanos, para alguien que estaba obteniendo victorias. No era para alguien que estaba en su mejor momento, por decirlo así. Este verso era para alguien que estaba siendo golpeado por el problema. Este verso era para alguien que estaba siendo atribulado, que estaba viviendo un tiempo difícil, que estaba quizás caído sin fuerzas. Y viene esta palabra de Dios, y aquí es cuando viene la palabra del profeta. Aquí es cuando viene la palabra de Dios y le dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, ha venido tu socorro, ha venido tu ayuda, porque llegó tu momento. Levántate y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este versículo es para alguien que estaba pasando por momentos difíciles. Este versículo era una palabra de promesa, una palabra de ánimo para alguien que no podía ver una salida, para alguien que ya no tenía las fuerzas para seguir adelante, para alguien que ya se sentía y estaba a punto de darse por vencido. Es cuando le llega esta palabra y le dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, ha venido tu socorro, ha venido aquel que puede sostenerte, ha venido tu victoria. Hay gente que piensa que un golpe determina tu derrota. ¿Cuántos de aquí no hemos recibido golpes en el transcurso de nuestro caminar en Cristo, mi amado hermano? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido golpes? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido tanto daño a veces, mi amado hermano? Pero ¿sabes qué? Que hay gente que piensa que un golpe determina tu derrota. Hay gente que piensa que cuando recibes un golpe ya estás derrotado. Pero eso no es así, iglesia. Eso no es así. Hubo muchos siervos de Dios que recibieron muchos golpes, pero se levantaban después de cada golpe. Hubieron muchos siervos de Dios que fueron encarcelados, latigados, apedreados, fueron perseguidos, fueron atribulados, pero cada vez, de cada golpe que recibían, se volvían a levantar en el poder del Espíritu Santo y seguían avanzando. Hay gente que parece que se goza en tus golpes. Hay gente que piensa que un golpe determina tu derrota. Hay gente que dice: esta mujer o este hombre de este golpe no se levanta. Hay gente que piensa, mi amado hermano. Hay gente, hermanos, que piensa que cuando recibes un golpe ya estás derrotado. Déjame decirte que eso no es así.
Mira lo que nos dice 2 Corintios 4, del versículo 8 al 9. Mira lo que nos dice aquí. Y este es Pablo hablando. Pablo, en el camino en Cristo, hermanos, fue uno de los que recibió más golpes, más ataques, más tribulación, por la cantidad de gloria que emanaba sobre él, por la magnitud de gloria que él poseía, porque la presencia del Señor estaba en él fervientemente. Él recibía muchos golpes, pero mira lo que dice. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, que estamos pasando tribulación, sí. Que estamos pasando persecución, sí. Dice, mas no angustiados. O sea, pero no nos preocupamos, porque sabemos quién va con nosotros, ¿verdad? En apuros, claro que sí, mas no desesperados. Mira el versículo 9 lo que dice: perseguidos, mas no desamparados. O sea, nos están persiguiendo, pero no estamos solos, ¿verdad? No estamos desamparados. Derribados, pero no destruidos. Wow. ¿Cuántas veces tú te has sentido que el enemigo te dio un golpe tan duro que te derribó? Y muchas veces el enemigo viene y te dice: de esta ya no te levantes, te he vencido, te he derribado. Y Pablo decía: derribado sí, pero no me has destruido todavía, aún sigo adelante, ¿verdad? Empieza a decir: perseguidos mas no desamparados. Déjame decirte, mi amado hermano, que nosotros debemos de tener esa mentalidad de Pablo. Debemos nosotros de tener, mi amado hermano, esa valentía, esas agallas que Pablo tenía para decir, ¿verdad? Para decir, ¿sabes qué? Mira el versículo 8 nuevamente. Mira cómo comienza él, mi amado hermano. Que estamos atribulados, hermano. Él pasó tribulaciones como tú no te lo imaginas. Él no ignoraba esto, pero él decía que estamos atribulados en todo. Fíjate, en todo lo que hacía Pablo, recibía tribulación, recibía, hermanos, tantas cosas. Dice: mas no angustiados, porque yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es el que va conmigo. Yo sé quién es el que me llamó. Yo sé quién es el que me envió. Y estamos atribulados, claro que sí, pero no, esto no me angustia, porque tengo definido quién está conmigo. Que estamos en apuros, claro que sí, mas no desesperados. Yo no me voy a desesperar, porque sé que Dios siempre llega a tiempo. Yo no me voy a desesperar, porque sé que Dios tiene control de todas las cosas. Sé que Dios va conmigo. Versículo 9: que estamos perseguidos, mas no desamparados. Derribados. Hay momentos que el enemigo nos logra derribar, hermanos. Hay momentos que te cuesta levantarte de un golpe duro que el enemigo te da. Pero mira lo que Pablo dice: derribados, pero no destruidos. Eso quiere decir: tú me derribaste, pero estoy recobrando fuerzas para levantarme nuevamente. Dile al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado: quizás hoy tú me ves derribado, pero no significa que yo estoy destruido. Quizás hoy tú me miras derribado, pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que esto no significa que yo estoy destruido. Hoy yo estoy en el suelo quizás, pero ¿sabes qué? De aquí yo me levantaré. Yo me levantaré. Puede ser que hoy yo estoy aquí, pero mañana yo soy el que voy a estar guerreando. Hoy puede ser que tú me veas derribado, hoy puede ser que tú me veas en el suelo, pero mañana tú vas a ver que yo me levanto y tú me vas a ver a mí guerreando nuevamente. Quizás hoy estoy perdiendo, pero mañana yo voy a ser el que esté viendo la victoria del Señor en mi vida. Mañana voy a ser el que estoy viendo la gloria de Dios en mi vida. ¿Cuántos están listos para ver la gloria de Dios? La palabra de Dios dice: levántate, resplandece,
Levántate y resplandece. Mírame, amado hermano, déjame decirte una cosa. El hijo pródigo, hermanos, el hijo pródigo, llegó un momento donde él mismo reconoció que él necesitaba levantarse. Mira, yo quiero decirte una cosa, mi amado hermano. Dios está haciendo una invitación: levántate, levántate y resplandece. ¿Qué quiere decir eso? Él te está haciendo una invitación a accionar. Dios ya tiene ese milagro listo para ti. Dios ya tiene esas victorias listas para ti. Ese milagro que tú estás clamando, esa necesidad que tú estás atravesando en tu hogar, Dios ya las tiene para ti. Pero Él solamente te está diciendo: levántate, levántate y tómala. Toma esa victoria, toma esa bendición. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que la palabra de Dios ya viene llena de poder, llena de gloria. Ya viene lista y preparada, porque la victoria está en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se va a activar en tu vida. La palabra de Dios, por muy poderosa que es, la palabra de Dios no va a tener poder en tu vida si tú no te levantas y accionas en ella. Si tú no te levantas en obediencia a la palabra del Señor. Mira, mi amado hermano, déjame decirte que en una ocasión hubo un ciego que le pidió a Jesús: Jesús, sáname, sáname, quiero recobrar la vista, quiero ver. En esa ocasión el Señor le pone lodo en los ojos de este ciego. El Señor obraba de muchas diferentes maneras. Le puso lodo en los ojos del ciego, mi amado hermano. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: ahora vete al Siloé y lávate ahí, y tú volverás a ver. Ahora, mi amado hermano, aunque cuando el ciego le habían untado el lodo, él todavía estaba ciego después de la palabra poderosa que Dios le profetizó. Él seguía ciego. Pero ¿cuándo fue que se limpió? ¿Cuándo fue que él recobró la vista? Hermanos, cuando él empezó a caminar, cuando él llegó, cómo llegó, no sé cómo llegaría, a tientas, trompezándose, con trabajos, con dificultades, pero llegó al río Siloé. Dice la palabra de Dios que ahí se lavó, como Dios le había dicho, se lavó la cara. Y dice que al lavarse la cara, al quitarse el lodo, abrió sus ojos y pudo ver. Aunque la palabra tenía poder, aunque la palabra fue declarada sobre ese ciego que tenía necesidad, aunque la palabra sea declarada sobre tu vida, aunque la palabra sea declarada sobre tus hijos, si no hay acción de obediencia, no habrá poder de la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué hubiera dicho si ese ciego se hubiera quedado lleno de lodo y decir: Señor, ¿cómo me mandas al Siloé si no puedo ver? Señor, eso yo no lo voy a hacer. Yo no puedo, no quiero, no lo voy a hacer. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera recibido su milagro. Y muchas veces creemos que Dios ya no hace milagros como antes. Yo estoy seguro que más de una vez tú has escuchado esto y quizás tú mismo lo has dicho. ¿Por qué Dios ya no hace milagros como los hacía en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios ya no hace milagros como los hacía cuando Jesús estaba aquí en la tierra? ¿Por qué ya no suceden esos milagros? No, los milagros siguen sucediendo. Los milagros siguen estando activos. Porque dice la palabra de Dios: ¿acaso mi mano se ha cortado del poder que yo tengo? No, la mano de Dios no se ha cortado. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Lo que sucede es de que nosotros somos los que ya no somos obedientes al mandato de Dios, a la palabra de Dios. Dios nos profetiza palabra. Dios lanza la palabra de poder sobre nuestras vidas, pero nosotros no queremos accionar sobre la palabra. Y por eso es que esa palabra no tiene poder, aunque es palabra de Dios. Pero toda palabra de Dios necesita acción de parte de su pueblo para que se active el poder. Para que se active el poder. ¿Qué milagro estás esperando tú que no se te ha cumplido? Ahora, si no se te ha cumplido, no culpes a Dios. No culpes a Dios que Él ya no hace milagros. No culpes a Dios que Él te ha abandonado. No culpes a Dios que Él ya no le importa tu situación. No. Medita por qué no se ha cumplido ese milagro. Medita qué es lo que has dejado de hacer, o qué es lo que estás haciendo que no debes de hacer. Medita si estás siendo obediente a la palabra de Dios. Medita si tú te has accionado en el llamado de Dios.
No culpemos a Dios por algo que Él no está, por algo que Él no tiene nada que ver. Tú necesitas un milagro, Dios ya lanza esa palabra profética. Dios ya lanzó esa palabra. Mi amado hermano, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová, dice, ha nacido sobre ti. O sea, allí está la gloria. La gloria es el poder, la manifestación de su poder. Allí está. Pero ahora tú tienes que hacerlo resplandecer. El hijo pródigo tenía todas las bendiciones en la casa de su padre. El hijo pródigo representa a la iglesia de Cristo, a nosotros, a ti y a mí. Al padre de donde salió ese hijo representa a Cristo, a Dios. El hijo pródigo le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde, porque yo ya quiero salirme de aquí, ya quiero irme de aquí. A él ya le urgía salir de la cobertura de su padre. Él quería calarle por su propia cuenta. Y le estaba pidiendo una herencia antes del tiempo. Pero bueno, no voy a predicar de esto. A lo que voy es que cuando él se va, dice la palabra de Dios que él comenzó a malgastar todas sus bendiciones, todo su dinero. Comenzó a malgastarlo de una manera muy incorrecta. Dice que gastaba su dinero, hermanos, sus finanzas en fiestas que no le agradan a Dios, con prostitutas, con todo lo que pudo. Hermanos, se gozó en la carne todo lo que pudo. Pero llegó el momento donde él reconoció que esa decisión que él había tomado fue la peor decisión de su vida. Le empezó a faltar el dinero. Mientras tenía dinero, tenía mujeres, tenía amigos, tenía de todo. Le faltó dinero y todo lo abandonaron. Estaba solo. Llegó un momento donde de tanta hambre que tenía, pero no tenía dinero para la comida, él fue a donde había cerdos. Fue a pedir trabajo, hermanos, a cuidar cerdos. Ahora, este hijo pródigo era un judío. Era una abominación para estos judíos, hermanos, tratar con cerdos. Mira dónde terminó, mi amado hermano, en un chiquero, envuelto con los cerdos. Y dice la palabra de Dios que tanta hambre que él tenía, él deseaba comer de esa comida de los cerdos, porque ya se estaba muriendo de hambre. Y ahí fue donde comenzó y dijo: tanta comida que hay en la casa de mi padre, tanta bendición que hay allá, ¿por qué me salí? Dice la palabra de Dios que volvió en sí, reconoció lo mal que le estaba. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos hacer: volver en sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Estás en el lugar que Dios te llamó? ¿Estás activo en el llamado que Dios te ha llamado? ¿Estás movilizándote? ¿Estás obrando en el llamado de Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Este hijo pródigo volvió en sí y dijo: he fallado. Y dice: me levantaré. Fíjate, él dijo: me levantaré. Él no dijo: papá, ven y levántame. Él no dijo: amigos, alguien que venga y me levante. No, él dijo: yo me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname, te he fallado. Ahora, si es tu voluntad, acéptame como uno de tus jornaleros, acéptame como un esclavo, porque ya no soy digno de ser tu hijo. Mira la mentalidad de este hijo pródigo. Porque él falló. Él tenía en su mente: yo ya no soy digno de que mi padre me vuelva a recibir. Yo ya no soy digno de que mi padre me vuelva a amar. Yo ya no soy digno de los beneficios de la casa de mi padre. Él dijo: pero a lo menos le voy a rogar a mi padre que me acepte nuevamente en esa casa, pero ya no como su hijo, sino como un esclavo más. Mira la mentalidad. Él le iba a pedir a su padre: acéptame como un esclavo más en tu casa. Pero dice la palabra de Dios que cuando el padre lo vio de lejos, que su corazón se llenó de misericordia, y el padre fue y corrió hacia él y lo abrazó, lo tomó en los brazos y lo regresó a casa. El padre hizo fiesta,
hizo un gran banquete, porque dijo: mi hijo que estaba perdido ahora ha llegado, ha sido rescatado. Dice la palabra de Dios que lo bañó, que le puso vestiduras nuevas, que mató el becerro más gordo que tenían, y hizo un gran banquete porque estaba celebrando el regreso de su hijo. Dios nos está esperando, iglesia. Dios nos está esperando a que tú y yo regresemos. Mira, iglesia, y quizás tú dirás: pastor, pero yo nunca me he ido, aquí estoy en la iglesia todo el tiempo. Sí, pero Dios te está llamando a que tú regreses al primer amor. Puedes estar aquí en la iglesia, pero a la vez no estar aquí. Puedes estar aquí en la iglesia, pero a la misma vez no estar sirviendo a Dios. Puedes estar aquí en la iglesia, pero a la misma vez no obedeciendo a Dios. Puedes estar aquí en la casa de Dios, pero a la misma vez que no te importa lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, siendo desobedientes. Dios te está haciendo, te está llamando, ¿verdad?, a que regreses a casa, que regreses al primer amor, que regreses a amar las cosas de Dios, que regreses a envolverte en las cosas de Dios, que regreses, hermanos, a tener amor por la obra de Dios. Entonces yo con esto quiero terminar, mi amado hermano, y le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar hacia adelante. Mira, iglesia, este es un mensaje profético que Dios nos está hablando. Y pronto, no pasará mucho tiempo, pronto te vas a recordar de estos dos versículos. Vamos nuevamente allá a Isaías. Mira, esta es una palabra profética que Dios nos está preparando, que Dios nos está preparando aquí en Isaías. Mira, te está diciendo, iglesia, algo fuerte viene. Algo fuerte viene. Te está diciendo, iglesia, prepárate. Te está diciendo tú, mira, obviamente yo no le podría decir a alguien que está parado: levántate. Yo no le podría decir a estas personas que están aquí: levántense, porque están parados, están de pie, están levantados. ¿Para quién es esa palabra levántate? Para aquellos que, pudiendo estar levantados en la obra de Dios, permanecen sentados, permanecen en pasividad, permanecen estancados, permanecen durmiendo espiritualmente. Dice la palabra de Dios: levántate, iglesia, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice: levántate, iglesia, resplandece, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, la gloria de Dios, la presencia está aquí, iglesia. Y Él te dice por qué. Mira, acuérdate de este versículo, el versículo que viene, el siguiente, el 2. Mira lo que nos dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pronto lo veremos. Pongámonos de pie, iglesia.